Robert, todos. La voz de Elizabeth resonó, dulce pero fría como el hielo, cortando la cálida atmósfera de la fiesta bajo el resplandor dorado de las luces. Se puso de pie, levantando su copa, sus ojos brillando pero resueltos. Nadie podría haber anticipado que en este escenario romántico, una mesa cubierta con seda blanca, rosas rojas dispuestas en forma de corazón, y el sonido de risas animadas, tales palabras resonarían. Tengo algo que compartir. Hizo una pausa, su mirada recorriendo cada rostro desconcertado. Quiero el divorcio. Necesito una nueva vida, un nuevo comienzo. Libertad. La habitación cayó en silencio, como si alguien hubiera apagado cada sonido. El débil tintineo de los cubiertos se detuvo abruptamente, miradas atónitas se dirigieron hacia mí. Luego de vuelta a Elizabeth, esperando una reacción explosiva, un estallido de ira, un grito, o al menos una copa de vino arrojada por la habitación. Pero yo simplemente me quedé ahí, calmado, en silencio. Soy Robert Grayson, 53 años, y sabía que este momento llegaría. De hecho, me había estado preparando para ello durante mucho tiempo. La copa de vino tinto en mi mano tembló ligeramente, no por ira, sino porque el momento de la liberación finalmente había llegado. Del rabillo del ojo, vi a Esan, mi hermano menor, sentado en la mesa cercana. Su mano apretaba su copa tan fuerte que sus nudillos se tornaron blancos. Evitó mi mirada, pero no necesitaba mirar para saber. Siempre lo supe, Esan y Elizabeth, el hermano que había cargado a través de años de dificultades, en quien confiaba como mi propia sangre, resultó ser quien silenciosamente hundió el cuchillo más profundo en mi espalda. Y esta noche, en la misma celebración de nuestro 25 aniversario de bodas, eligieron ponerlo todo al descubierto, pero no me enojé, no necesitaba hacerlo. Solo di una tenue sonrisa, calmada, deliberada, y suficiente para hacer temblar a quienes me conocían. Elizabeth, dije en voz baja que resonó a través de la habitación silenciosa. Gracias por ser honesta. Lentamente saqué un sobre gris de mi bolsillo del traje y lo coloqué suavemente en su mano. Deberías leer esto después, no hay prisa. Ella parpadeó, su mano congelándose sobre el sobre, un destello de inquietud brillando en sus ojos. Esan bajó la cabeza, intentando ocultar su ansiedad. Me volví hacia los invitados que aún miraban boquiabiertos en shock. Gracias a todos por venir. Especialmente Daniel, mi hijo, dije, mirando al chico, no, al hombre de 24 años, recién ascendido sentado allí con rostro pálido. Estoy orgulloso de ti, Daniel, muy orgulloso. Luego me fui, no rápido, no lento. Cada paso era medido como si estuviera dejando una fiesta ordinaria, no el lugar donde mi vida entera acababa de ser destrozada. Sentí los ojos de Elizabeth y Esan siguiéndome afilados como flechas, pero no podían tocarme, aún no. Afuera, el aire fresco de la noche golpeó mi rostro. Me paré en la acera, respirando profundamente, dejando que el aroma de las flores nocturnas se mezclara con la ira latente en mi pecho. Había visto esto venir hace meses. Los mensajes secretos, las miradas entre ellos, las veces que Elizabeth estaba ocupada con reuniones tardías cuando en realidad estaba con Esan. No soy un tonto, nunca he sido un tonto. Ese sobre gris era la jugada inicial. Dentro estaba la petición de divorcio meticulosamente preparada por mi abogado basada en el acuerdo prenupcial que Elizabeth había firmado hace 25 años. La cláusula de infidelidad. Ella perdería todo, la casa, los activos, incluso la reputación que valoraba más que a mí. Entré al auto, cerré la puerta, y me dije a mí mismo, Elizabeth, Esan, creen que han ganado, pero este juego, yo soy quien sostiene las piezas. Conduje a través de las calles bulliciosas, luces de neón pasando por el parabrisas como débiles rastros borrosos de luz. Mi corazón aún latía fuerte, pero no por dolor, no exactamente. La ira dentro de mí no ardía como fuego, era fría, afilada, y pulida como una hoja que había estado afilando durante meses. Elizabeth y Esan pensaban que me habían derrotado, pero no sabían que yo había visto todo hace mucho tiempo, y me había preparado. No soy del tipo celoso,
En 25 años de matrimonio, había aprendido a confiar en Elizabeth, incluso cuando se volvió distante, incluso cuando sus sonrisas se volvieron forzadas. Pero hace 6 meses, un pequeño detalle me despertó. Un mensaje apareció en su teléfono cuando olvidó bloquear la pantalla. Te extraño, esta noche a las 8, el remitente era Ethan. Mi hermano. Al principio, pensé que estaba equivocado. Ethan, el hermano a quien había sacado de deudas, a quien dejé quedarse en nuestra casa cuando quebró. No podía hacer esto, pero entonces las piezas comenzaron a encajar. Las veces que Elizabeth iba a viajes de negocios pero nunca compartía detalles. Los pequeños pero regulares retiros de nuestra cuenta conjunta que ella decía eran para compras varias. Y los ojos de Ethan, la forma en que evitaba mirarme directamente cada vez que venía. No los confronté, no necesitaba hacerlo. En cambio, actué, contraté a un investigador privado, un discreto hombre de mediana edad llamado Carl, que hacía pocas preguntas y trabajaba eficientemente. En 2 meses, Carl me trajo fotos. Elizabeth y Ethan tomados de la mano en un café suburbano, luego en un hotel, luego en un apartamento que asumí habían planeado para su nueva vida. Revisé esas fotos en mi pequeña oficina, cada una como un corte, pero no me derrumbé, convertí el dolor en un plan. Revisité el acuerdo prenupcial, el que Elizabeth había firmado, sin leer cuidadosamente, hace 25 años cuando éramos jóvenes. Y ella solo quería apresurarse a la vida matrimonial. Ella había dicho una vez, no me importa tu dinero, Robert, solo quiero una familia feliz. Qué irónico que esas palabras ahora se convertirían en el juramento que llevaría a su caída. El acuerdo delineaba claramente una cláusula respecto a la infidelidad. Si uno de nosotros traicionaba al otro, la parte agraviada mantendría todos los activos compartidos, incluyendo la casa de $2 millones y la cuenta de retiro. Después de revisar el contrato, contacté a mi abogada, Karen, una mujer astuta con ojos que parecían ver a través de cada mentira. Robert, dijo, los haremos pagar. Pero tenemos que estar seguros, profundicé más. Descubrí que Elizabeth había transferido casi $5,000 a una cuenta secreta, sin duda para apoyar a Ethan, quien nunca había aprendido a valerse por sí mismo. Ella le compró regalos, relojes, trajes, incluso un auto deportivo del que él se jactaba haber comprado él mismo. Guardé cada recibo, cada transacción, y los envié a Karen. Cada pieza de evidencia era una bala, y yo estaba cargando la recámara. La noche antes de la fiesta de aniversario, me senté en mi estudio, la lámpara del escritorio proyectando luz sobre la petición de divorcio ya firmada. Karen la había presentado en la corte esa mañana, pero yo quería que Elizabeth la declarara ella misma primero. Sabía que lo haría, le encantaba el drama, amaba ser el centro de atención. El sobregris que le entregué esta noche no era solo la petición de divorcio, también contenía una copia de las transacciones financieras y una foto, ella y Ethan besándose en un auto. Quería que lo abriera sola para ver su rostro perder color cuando se diera cuenta de que yo sabía todo. El auto se detuvo frente a la casa, apagué el motor y me senté en la oscuridad por un momento. Mi respiración se calmó, pero mi mente aún corría acelerada. Elizabeth y Ethan pensaban que habían ganado, pero no sabían que el juego había comenzado hace mucho tiempo, y yo, Robert Grayson, nunca juego sin una estrategia. Abrí la puerta de la casa y entré a mi estudio, donde la lámpara del escritorio proyectaba luz sobre viejas fotos en el estante. Una mostraba a Elizabeth y a mí en nuestra boda, su sonrisa radiante en un vestido blanco, y yo con cabello negro azabache mirándola como si fuera el mundo entero. Otra capturaba a Daniel a los 3 años, montado en mis hombros, sonriendo de oreja a oreja junto al mar. Esos momentos una vez significaron todo para mí, pero ahora, al mirarlos, solo veía lo que había sacrificado. Nunca le conté a nadie sobre mi sueño. Cuando era joven, quería iniciar una empresa de tecnología enfocada en energía renovable. Tenía planos, incluso un inversionista listo para financiarlo. Pero entonces, Elizabeth quedó embarazada de Daniel, y todo cambió. Ella entró en pánico,
diciendo que no podía criar a un niño sola, que me necesitaba a su lado. Asentí, dejé mi sueño a un lado, y tomé un trabajo estable de contabilidad. Solo unos años, me dije, luego volveré a ello, pero unos años se convirtieron en toda una vida. Elizabeth quería cambiar de carrera de enseñanza a marketing, un campo que llamaba su verdadera pasión. La apoyé, pagué sus cursos, y cuidé a Daniel cada noche para que ella pudiera estudiar. Cuando perdió su primer trabajo, trabajé horas extras para compensarlo. Cuando quiso una casa más grande, apreté los dientes y firmé el préstamo, sabiendo que tendría que trabajarme hasta el agotamiento para pagarlo. No me quejé, la amaba, amaba a Daniel, pensé que ese era el deber de un hombre. Yo manejaba todo, cuentas, facturas, el fondo universitario de Daniel. Elizabeth me llamaba la roca de la familia, pero no veía que la roca se estaba desgastando. Cada año, veía mi sueño alejarse más, los planos juntaban polvo en el garaje. El inversionista de aquel entonces ahora es millonario, pero ya no me recuerda. Me dije a mí mismo, mientras la familia esté bien, yo estoy bien, pero Elizabeth no veía las noches que me quedaba despierto calculando cada centavo para asegurar que Daniel pudiera asistir a una buena escuela. No veía que rechacé una oferta de trabajo en el extranjero donde podría haber construido una carrera más grande solo porque ella dijo que la familia necesita estabilidad. Y ciertamente no veía las veces que miraba a Esan, mi hermano irresponsable, y me preguntaba por qué siempre tenía que ser yo quien sacrificara. Ahora sentado aquí, apreté la foto familiar con fuerza. El dolor no era solo la traición. Era la realización de que había vertido toda mi vida en algo que no era real. Elizabeth y Esan pensaban que me habían quitado todo, pero olvidaron una cosa: una roca no se rompe fácilmente, y cuando rueda, aplasta todo a su paso. Regresé a la sala de estar y me hundí en el sillón. El reloj marcaba medianoche, pero no tenía sueño. Pensé en el sobre gris que le había dado a Elizabeth en la fiesta. Ella debe haberlo leído ya, y sabía que vendría. Siempre le encantó hacer escenas, especialmente cuando estaba acorralada. Tomé un sorbo de whisky, el sabor amargo deslizándose por mi garganta, y esperé. El timbre sonó, agudo como un grito. Elizabeth irrumpió, su cabello despeinado, ojos rojos e hinchados, el sobre arrugado en su mano. Esan se ocultaba detrás de ella, cabeza baja, pero vi su mano apretada como si intentara suprimir un temblor. Robert, espetó Elizabeth, ¿qué demonios es esto? Sostuvo en alto la petición de divorcio, su voz temblando, pero intentando sonar desafiante. ¿Crees que puedes arruinarme? No respondí de inmediato. La miré, la mujer que alguna vez amé ciegamente, a quien había sacrificado cada sueño para mantener feliz. Luego miré a Esan, el hermano que había tratado como familia, ahora solo un cobarde escondiéndose detrás de su amante. Me levanté lentamente, dejando que el silencio pesara sobre ellos. Arruinar, dije, mi voz baja pero afilada. Hiciste eso tú misma, Elizabeth, tú y Esan. Ella parpadeó, retrocediendo medio paso. ¿Tú sabías? Su voz se quebró, pero no me detuve. Saqué una pila de documentos del cajón. Fotos, recibos, mensajes, los arrojé sobre la mesa, cada hoja aterrizando como un cuchillo. El hotel en Maple Road, el apartamento en los suburbios, el auto deportivo que compraste para Esan, $5,000 de nuestra cuenta conjunta. ¿Pensaste que era ciego? Esan abrió la boca, pero no salieron palabras. Miró a Elizabeth, sus ojos frenéticos. Liz, dijiste que nadie sabía. Tartamudeó y casi me reí. Ni siquiera habían coordinado sus mentiras. Elizabeth se volvió hacia él, sus ojos ardiendo de ira. Cállate, Esan. ¿Está fanfarroneando? ¿Fanfarroneando? Di un paso adelante, señalando los documentos. El acuerdo prenupcial, Elizabeth, la cláusula de infidelidad. Pierdes la casa, los activos, todo, y Esan, lo miré. Pensaste que vivirías cómodamente del dinero de tu cuñada. Ese apartamento, el contrato de arrendamiento, nunca fue firmado. Tu crédito está en negativo. El rostro de Elizabeth palideció, sus manos temblando.
Esan retrocedió como queriendo huir. Robert, susurró ella, podemos hablar por el bien de Daniel, no arrastres a mi hijo a esto, la interrumpí. Mi voz fría como el hielo, lo traicionaste a él, no a mí. Sal de mi casa ahora. Se quedaron ahí en silencio como dos estatuas destrozadas. Luego, Elizabeth se dio vuelta, arrastrando a Esan hacia la puerta. El sonido de la puerta, cerrándose de golpe, resonó por la casa silenciosa. Me volví a sentar, aún sosteniendo el whisky, pero sin beber. Esta batalla la había ganado, pero la batalla más grande en la corte apenas comenzaba. El nuevo día había amanecido, la luz del sol filtrándose por la ventana, proyectando un tono dorado sobre la taza de café en mi mano. Anoche, después de que Elizabeth y Esan se fueron, no dormí, no por ira, había superado eso, sino porque sabía que los días por venir no serían fáciles. Entonces el timbre sonó, y cuando abrí la puerta, estaba Daniel, mi hijo, parado allí, sus ojos rojos, pero su mandíbula firme como si estuviera listo para enfrentar al mundo. Papá, dijo Daniel, su voz áspera, pero firme, lo sé todo, lamento no haberlo visto antes. Entró y me abrazó, un abrazo tan fuerte que pude sentir su dolor. Daniel, el niño que alguna vez cargué sobre mis hombros, ahora era un hombre, y eligió estar a mi lado. Mamá y el tío Esan. Hizo una pausa, sacudiendo la cabeza. No puedo creerlo, pero papá, estoy aquí, siempre estaré aquí. Le di palmaditas en el hombro, conteniendo las lágrimas. No necesitas disculparte, Daniel, estoy orgulloso de ti. Nos sentamos, y le conté, no para presumir, sino porque merecía la verdad, sobre los meses que silenciosamente recolecté evidencia, sobre el acuerdo prenupcial, sobre mi plan. Daniel escuchó, a veces apretando su puño, pero no interrumpió. Cuando terminé, solo dijo, hiciste lo correcto, papá, no te merecen. Esa tarde, un viejo amigo, Mark, vino. Mark era del tipo directo, quien me había advertido sobre Esan hace 2 años cuando notó que se acercaba demasiado a Elizabeth. Te lo dije, Rob, dijo Mark, entregándome una cerveza. Tu hermano nunca fue confiable, pero no esperaba a Liz. Se detuvo, sacudiendo la cabeza. No estás solo, yo, mi esposa, y algunos otros, te respaldamos. Solo di la palabra si necesitas algo. Las palabras de Mark y el abrazo de Daniel fueron como una oleada de fuerza. Ya no era un hombre solo en esta casa, tenía una familia, no la que alguna vez pensé que tenía, sino las personas que verdaderamente me eligieron. Y mientras miraba por la ventana, viendo la luz del sol derramarse sobre el viejo roble, supe que no solo estaba luchando por justicia, estaba luchando por Daniel, por Mark y por mí mismo. En cuanto a Elizabeth, había alquilado apresuradamente un pequeño apartamento después de nuestra confrontación. La habitación estrecha, desordenada con cajas, estaba lejos de la nueva vida que había soñado. En la mesa, la pila de documentos que le había dado aún yacía, cada página como una acusación. Esan estaba sentado frente a ella, su cabello despeinado, ojos con círculos oscuros. Se habían ido los besos robados y las miradas apasionadas. Todo lo que quedaba era sospecha. Dijiste que nadie sabía, espetó Esan. Su voz aguda, casi frenética, dijiste que esa cuenta era segura. ¿Qué podíamos comenzar de nuevo? ¿Ahora qué? Robert tiene todo, fotos, mensajes, ese maldito contrato. Elizabeth golpeó su mano en la mesa, sus ojos centelleando. No me culpes, Esan, ¿crees que quería esto? Tú eres quien seguía exigiendo más dinero, más regalos. Ese estúpido auto. Se levantó, señalándolo. Si no hubiera sido tan descuidado, Robert no se habría enterado. Yo no estaba ahí, pero sabía que esta escena se desarrollaba. Carl, mi investigador, aún lo seguía, y me lo relató en una breve llamada. Elizabeth y Esan se estaban destrozando mutuamente. Justo como había predicho, había plantado un pequeño detalle en los documentos. Una transacción que Elizabeth no le había contado a Esan. $10,000 que ella había guardado para sí misma sin compartir. Cuando Esan lo descubrió, su confianza se hizo añicos. ¿Ibas a abandonarme?
¿verdad?, gritó. Según Carl, la tensión escaló cuando Esan se enteró de que el apartamento que planeaban rentar juntos se había caído. Su crédito, como había señalado, era un desastre. Elizabeth, acostumbrada a que yo manejara las finanzas, no había anticipado esto. No tenemos nada, Liz, gritó Esan, golpeando la pared, sin casa, sin dinero. Y ahora nuestras reputaciones se han ido. Elizabeth se hundió en una silla, manos cubriendo su rostro. Sabía que yo tenía razón. Amigos, familia, las personas que alguna vez la admiraron le habían dado la espalda. Las noticias de la traición se esparcieron como fuego incontrolable, una llamarada que yo había encendido. Esan, quien había dependido de ella, comenzó a empacar sus cosas. He terminado, murmuró, sin mirar atrás. Mientras tanto, me senté en mi oficina, escuchando el informe de Carl, y sonreí. No necesitaba mover un dedo. Se estaban destruyendo el uno al otro, pero no había terminado. La próxima audiencia en la corte sería el golpe final. Unos días después, estaba en la sala del tribunal, sentado en la primera fila, manos descansando sobre mis muslos, ojos fijos en la jueza. El aire era frío, llevando el aroma de madera vieja y papeleo. Karen, mi abogada, estaba sentada a mi lado, una gruesa pila de documentos frente a ella, cada página una bala que había preparado durante meses. Elizabeth estaba sentada al otro lado de la habitación, sus ojos bajos. Su cabello cuidadosamente atado no podía ocultar su apariencia demacrada. Esa no estaba ahí. Le faltaba el coraje o ya no era relevante. No me importaba. La jueza, una mujer de mediana edad con ojos afilados como cuchillos, hojeó el archivo. Señor Grayson, señora Grayson, dijo, su voz pareja pero autoritaria. Hoy, estamos revisando la petición de divorcio y la división de activos. Karen se levantó, su voz clara, cortando el aire como una cuchilla. Su señoría, solicitamos la aplicación del acuerdo prenupcial, específicamente la cláusula de infidelidad. Tenemos evidencia irrefutable de la violación de la señora Grayson. Escuché mientras Karen presentaba el caso, cada pieza de evidencia aterrizando como un golpe. Fotos de Elizabeth y Esan, mensajes de texto, transacciones financieras. Cada palabra que pronunciaba desmoronaba la fachada de compostura de Elizabeth. Elizabeth intentó mantener la cabeza en alto, pero sus ojos se desviaban, sus labios apretados en una línea delgada. Su abogado, un joven que parecía desconcertado, tartamudeó una débil refutación, pero carecía de convicción. El acuerdo prenupcial, que Elizabeth había firmado sin leer cuidadosamente hace 25 años, ahora era una soga alrededor de su cuello. La jueza asintió, volteando a la última página. Este acuerdo permanece legalmente vinculante, declaró. La cláusula de infidelidad es clara, señora Grayson. Usted pierde la propiedad del hogar matrimonial y la mayoría de los activos compartidos. Las cuentas conjuntas serán congeladas, solo tendrá acceso a su cuenta personal. Su voz era fría, desprovista de simpatía. Elizabeth parpadeó, sus manos agarrando la silla con fuerza, pero no dijo nada. La miré, no con alegría, sino con un sentimiento vacío. Esta victoria no era tan dulce como había imaginado. Karen dio una palmadita ligera en mi hombro mientras salíamos de la sala del tribunal. El paso 1 está hecho, Robert, dijo. La audiencia final será solo una formalidad, asentí. Pero mi mente ya estaba en lo que vendría después, no venganza, sino una nueva vida. Después de la audiencia, Elizabeth estaba parada frente a un espejo en su apartamento estrecho, sus ojos vacíos. El dinero en su cuenta personal solo la sostendría por unos meses, y su reputación, la cosa de la que alguna vez se había enorgullecido, se había ido. Amigas que alguna vez adulaban sus lujosas fiestas, ahora la evitaban. Su familia, especialmente su hermana, la llamó traidora y cortó contacto. Los rumores sobre su aventura con Esan se esparcieron por el pueblo como un incendio imparable. Intentó llamar a Esan, pero su número estaba desconectado. Esan, mientras tanto, estaba a la deriva en un motel barato en las afueras del pueblo. Ya no tenía el auto deportivo ni los trajes que Elizabeth le había comprado. Su crédito, como había señalado,
Era un desastre, y nadie estaba dispuesto a ayudar. Intentó contactar a viejos amigos, pero le dieron la espalda, en parte por vergüenza, en parte porque sabían que había estado viviendo a costa de Elizabeth. Me envió un largo y desesperado mensaje de texto. Hermano, estaba equivocado, por favor habla conmigo. Lo leí, luego lo eliminé. Ya no era mi hermano, Carl. Mi investigador reportó que Elizabeth y Ethan habían dejado de comunicarse. Su última discusión justo después de la audiencia preliminar había destruido lo que quedaba entre ellos. Ethan gritó que ella lo había arrastrado al lodo mientras Elizabeth sollozaba, llamándolo un error. Se separaron, no con ira, sino con el vacío de aquellos que habían perdido todo. Mientras tanto, me senté en mi oficina mirando el primer plano para mi empresa de tecnología. Daniel llamó, su voz emocionada, preguntando sobre mis planes. Mark envió un mensaje, invitándome a cenar con su familia. Ya no estaba solo. Elizabeth y Ethan pudieron haber tomado 25 años de mi vida, pero no podían tomar mi futuro, y mientras tomaba un bolígrafo, esbozando el sueño que alguna vez juntó polvo, supe que estaba viviendo, verdaderamente viviendo, por primera vez en años. Unas semanas después, renté una pequeña oficina luminosa con ventanas que daban a una calle bulliciosa. En el escritorio yacía el primer plano para mi empresa de tecnología, Grayson Energy, enfocada en energía renovable. Las líneas que había dibujado hace más de 20 años ahora volvían a la vida, ya no juntando polvo en el garaje. Cada trazo del bolígrafo era una declaración. No solo estaba sobreviviendo, estaba viviendo. Los primeros días no fueron fáciles. Me quedaba despierto hasta tarde llamando inversionistas, presentando ideas a personas que alguna vez se habían reído de mi sueño. Pero entonces una startup local acordó asociarse conmigo, convencida por mi plan de paneles solares asequibles. El primer contrato llegó después de solo 3 meses, luego un segundo, un tercero. El dinero no era mucho todavía, pero era suficiente para ver luz al final del túnel. Cada mañana, al entrar a la oficina, sentía mi propio pulso, un ritmo que había olvidado hace mucho tiempo. Daniel pasaba a menudo, trayendo café y bromas tontas. Papá, dijo una vez, sus ojos brillando, nunca te había visto así. Es como si fueras libre. Sonreí, dándole palmaditas en el hombro. Libre, eso era exactamente. Ya no agobiado por Elizabeth, ya no ensombrecido por Ethan. Solo yo y el sueño que había dejado a un lado por ellos. Mark y su esposa Lisa ayudaron mucho. También me presentaron a clientes, me invitaron a cenas y me recordaron que no estaba solo. Una noche, sentado en su patio trasero, viendo a sus hijos correr, me di cuenta de que ya no estaba en dolor. La herida aún estaba ahí, pero había dejado de sangrar. Había reconstruido no una familia, sino una vida, mi vida. Cada día trabajaba, aprendía y crecía. Contraté a 2 jóvenes ingenieros que me llamaban jefe con respeto. Ya no era la roca de alguien, era Robert Grayson, un hombre convirtiendo su sueño en realidad. Y cuando miraba por la ventana, viendo la luz del sol bañar la ciudad, supe que me había encontrado a mí mismo de nuevo. El tiempo pasó rápidamente y la audiencia final en la corte llegó. Ese día, la sala del tribunal carecía de la tensión de antes. Me senté ahí, Karen a mi lado, la pila de documentos ahora solo una formalidad. Elizabeth estaba sentada frente a mí, más delgada, sus ojos cansados, ya no peleaba de vuelta. Ningún abogado joven y desconcertado estaba a su lado. Vino sola como si hubiera aceptado la derrota. La jueza hojeó el archivo. Su voz firme, basado en el acuerdo prenupcial y la evidencia presentada. Al señor Grayson se le otorga la propiedad del hogar matrimonial, la cuenta de retiro y la mayoría de los activos compartidos. La señora Grayson no tiene derecho a apelar. Cada palabra que pronunciaba era un punto final al final de 25 años de matrimonio. Elizabeth bajó la cabeza, sus manos apretadas, pero no dijo nada. Cuando la audiencia terminó, se levantó y se acercó a mí. Robert, su voz era ronca, casi un susurro, estaba equivocada. Lo siento por todo, por Daniel, ¿podemos? Se detuvo,
sus ojos suplicantes, la miré, la mujer que alguna vez amé, por quien había sacrificado todo, pero ahora solo veía a una extraña. Elizabeth, dije, mi voz calmada, Daniel estará bien, pero tú y yo terminamos. Me di vuelta y me alejé, sin mirar atrás. Karen dio palmaditas en mi hombro, susurrando, lo hiciste genial, asentí, saliendo del juzgado mientras la luz del sol cegadora golpeaba mi rostro. Respiré profundamente, sintiendo el alivio esparcirse por mí, no por la victoria, sino porque me había liberado. Elizabeth se fue cargando el equipaje de una cuenta bancaria agotada y una reputación destrozada. No sabía qué haría, y por primera vez, no me importaba. Tenía a Daniel, Grayson Energy, y una nueva vida, mientras entraba a mi auto. Supe que el viejo capítulo se había cerrado. El nuevo lo escribiría con mi propia mano. 6 meses después, me paré en un pequeño escenario ante un grupo de jóvenes emprendedores. Grayson Energy acababa de firmar un contrato importante con una corporación de energía, y fui invitado a compartir mi historia. Miré a la audiencia, viendo a Daniel en la primera fila, sonriendo orgullosamente. Alguna vez pensé que mi vida había terminado, dije, mi voz baja pero firme, pero aprendí que no importa lo que pierdas, puedes reconstruir mejor, más fuerte. Mi empresa ahora tenía 10 empleados, una oficina expandida y planes para una pequeña fábrica. Ya no trabajaba para pagar deudas o mantener feliz a alguien más, trabajaba porque quería, porque cada panel solar que instalábamos era una pieza del sueño que alguna vez dejé a un lado. El dinero llegó, pero no era lo que más valoraba. Lo que atesoraba era la mirada en los ojos de Daniel cuando decía, papá, estoy orgulloso de ti. Comencé a guiar a otros hombres, aquellos pasando por crisis familiares, los escuchaba, compartía mi historia, y les recordaba que no eran su dolor. Un hombre me dijo, Robert, me hiciste creer que puedo empezar de nuevo. Sonreí, dándole palmaditas en el hombro. Entonces empieza. Gracias a todos por escuchar mi historia. Si te gustó esta historia, dale al botón de me gusta y suscríbete. Los giros sucederán aquí cada noche con una historia diferente, así que mantente atento.